días a todos y a todas. Hemos querido dar 5 minutitos para que se fuerais acomodando, dar 5 minutitos de cortesía. Ya comenzamos. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes, así como la colaboración y el apoyo incondicional de nuestro querido alcalde Eduardo Jiménez, cuyo compromiso con la promoción de la cultura en nuestra comunidad es verdaderamente encomiable. Para la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Ocaña, es un honor estar aquí hoy presentando esta conferencia en la que vamos a explorar gentes, lugares y hechos insólitos de la Mesa de Ocaña. Esta conferencia se marca en el ciclo otoñal de Ocaña Escultura, una iniciativa que celebra y promueve la rica herencia cultural de nuestro pueblo y comarca. Ocaña, como capital histórico-cultural de la Mesa de Ocaña, debe desempeñar un papel fundamental como epicentro de la cultura y la historia de nuestra comarca, que merece ser compartida y celebrada. Hace 10 años, en 2013, se publicó una obra que acercó a Ocaña y su comarca a miles de lectores y, a través de entrevistas a su autor en medios de comunicación nacionales, programas de televisión y conferencias, la opinión pública en general conoció historias y detalles casi olvidados de nuestra comarca. Antonio es diplomado en terapia ocupacional por la Universidad de Castilla-La Mancha y guía de la baja y media montaña, apasionado tanto de su profesión como de todo aquello relacionado con el misterio y la heterodoxia. Ha recorrido España y Europa buscando los lugares y sus protagonistas. Antonio Esperilla es una persona inquieta, un buscador que ha profundizado como nadie en la historia y en las peculiaridades de la Mesa de Ocaña. Ha dedicado años de su vida a desentrañar los misterios y en recuperar las historias ocultas de nuestra comarca. Además de su pasión por la investigación, Antonio es un excelente narrador, cuyas palabras tienen el poder de transportarnos a tiempos pasados y lugares olvidados. Su profundo conocimiento y su habilidad narrativa hacen que cada una de sus conferencias sea una experiencia enriquecedora e inspiradora. Sin más preámbulos, les invito a todos a sumergirnos en este viaje de descubrimiento y asombro, mientras Antonio Esperilla nos guía a través de las gentes, lugares y hechos insólitos de la Mesa de Ocaña. Por favor, demos una cálida bienvenida a Antonio Esperilla. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad que para mí es un honor estar hoy aquí en Ocaña. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias al Ayuntamiento por darme esta oportunidad tan grande de volver aquí a este mismo sitio del que estuve presentando el libro hace 10 años. Pues bien, estaba hablando con mi gran amigo Miguel Ángel, Cristina, hace 10 años estaba aquí muerta de miedo presentando el libro y que no iba a decir que me iba a dar tantísimas alegrías y tantísimo cariño de la gente y que me iba a cambiar la vida pero por completo. Yo creo que de estos 10 últimos años han sido los mejores de mi vida y creo que en parte o gran parte de ellos es el libro. Con lo cual, por eso vuelvo a decir muchísimas gracias. La Mesa de Ocaña para mí es como mi segunda casa y a ella le debo pues, gran parte de mi felicidad de estos últimos 10 años. Así que a vuestros pies. Sin más preámbulos, pues vamos a hablar un poco sobre la conferencia, gentes, lugares y hechos insólitos de la Mesa de Ocaña. Voy a ir muy rápido porque hay tanto que hablar y tanto que contar de esta minúscula comarca que es imposible contarlo en hora y poco que creo que va a tardar la conferencia. Lo primero que me pregunta la gente cuando estoy dando conferencias sobre la comarca es por qué una comarca tan pequeña tiene historias tan sumamente brutales de heterodoxias, de sociedades secretas y de gente rara en particular. Y vamos a pensar dónde está situada geográficamente la Mesa de Ocaña. Entonces sabemos que está en la provincia de Toledo, pero situada en el centro de España, con lo cual hay vías de comunicación muy buenas para andar por toda la península de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué significa esto? Que hay atrasiego de gente. Al estar tan cerca de las capitales, Madrid y Toledo, hay gente importante.
dándose los paseos pertinentes por este eje. Y luego lo más importante es la orografía del terreno. La mesa de caña es una meseta elevada, llana, pero sobre todo es un terreno kárstico, es decir, que tiene agujeros, como un queso gruyere, que tiene cuevas. Con lo cual es muy fácil esconderse y no ser visto por la gente común, con lo cual pues, nos da una idea de lo realmente importante que ha sido la mesa de Ocaña desde tiempos prehistóricos. Yo siempre empiezo con esta pequeña historia que a mí me encanta. Yo como terapeuta ocupacional estaba trabajando aquí cerca en Noblejas, estaba con los abuelos y me contaron una historia súper curiosa. Me dijeron, Antonio, en la iglesia de nuestro municipio hay una cripta de calaveras gigantes en el subsuelo. Y yo me quedé flipado. Digo, a esta gente les hemos dado malas pastillas. Digo, yo estaba flipando en colores. Me decían que había una mesa en la capilla que estaba hecha de cráneos humanos gigantes. Había una horca, fallecidos por todo el suelo, muertos por todo el suelo, lleno de huesos, y escritos en latín en la pared. Vosotros cuando os cuentan eso, ¿en qué pensáis? Obviamente que les han dado malas pastillas. Digo, yo lo estoy flipando, digo, pero eso es verdad. Digo, yo puedo ver eso, y me dijeron que estaba tabicado. Digo, coño. Digo, pues entonces a lo mejor es mucho de hablar y poco de real. No me atreví a escribirlo en el libro, tal y como me lo contaron, sino que puse que había un osario. El tema es que hablándolo con un amigo, después de escribir el libro, me dijo, Antonio, eso es cierto. Después digo, pero ¿cómo puede haber las calaveras gigantes debajo de la iglesia del pueblo? Y dice, pues tenemos fotos porque en los años, creo que en el año 97, arreglaron los suelos de la iglesia y entraron a la cripta. Os lo voy a enseñar. Voilà. ¿Qué tenemos que ver? Primeramente, la psicología de una persona pequeña, porque los abuelos que me contaron la historia tenían 90 años, pero cuando vieron esto eran niños, sin luz, con lo cual, cuando vieron esto, pues claro, exageraron mucho, se quedaron flipados, no sabían bien lo que veían, con lo cual los cráneos gigantes eran cráneos normales. La horca era un travesaño para colgar un candil. Los huesos por el suelo, obviamente, eran de los ataúdes que se habían desprendido y se habían caído. Y las escrituras en latín de las paredes eran las escrituras en castellano antiguo del travesaño de la cruz. Con lo cual, la mesa de Ocaña, y esto es un ejemplo muy claro, son historias tremendamente brutales que, si bien es cierto que son muy exageradas, tienen un trasfondo real, incluso más impresionante que la propia fantasía. Y es lo que hace de esta comarca algo único, algo impresionante. Para mí, la comarca más fascinante de España, y mira que llevo 20 años recorriendo España de norte a sur y de oeste a oeste. Así que a vuestros pies otra vez, porque tenéis una comarca realmente espectacular. Vamos a dar un preámbulo para que entendáis los cultos solapados que tenéis en la mesa de Ocaña, porque la mesa de Ocaña, al estar habitado desde épocas prehistóricas, lo que había es un solapamiento de cultos. Y lo vamos a ver. Primero vamos a ver un preámbulo y luego vamos a poner ejemplos directos que todos conocéis y que habéis seguido y que habéis participado en la mesa de Ocaña. Fascinante. Los cultos solapados. Punto 1. La Gran Madre. La Gran Madre es la primera deidad que hemos rezado desde que tenemos conocimiento de que hay algo que nos trasciende, algo superior. La Gran Madre sea una antigua diosa del Mediterráneo, porque somos mediterráneos. Más que gente blanca, somos gente mediterránea. Desde Isis hasta la Virgen, esta de mi pueblo, con un pecho fuera, como símbolo de alimento,
tanto material como espiritual, a sus hijos. Isis, de donde procede nuestra Virgen, entre otras, se la representaba de la misma forma y esto ha continuado hasta nuestros días. ¿Dónde orábamos a la Gran Madre? ¿Dónde veíamos representada a la Gran Madre? En las cuevas. Recordad las cuevas que en la mesa de Ocaña hay muchísimas, como el útero de la Gran Madre. En cuanto a la Gran Madre agraria, proveedora de alimentos, y como el agua, que la mesa de Ocaña superficialmente no sabe mucho, pero por debajo tenéis unos acuíferos y unas presas de agua brutales, y como principio de la vida. Estos tres es claramente una forma de ver la deidad de forma matriarcal, de forma femenina. Quedad con esto. La serpiente. ¿Qué es la serpiente? Fijaros en una antigua diosa que ya las tiene representadas en las manos. La serpiente viene a representar el conocimiento ancestral y telúrico de la madre tierra, un conocimiento que estaba protegido a mucha gente y al que solo tenían acceso los iniciados. Cuando se habla de nuestra madre Eva, fue la serpiente la que la transmitió unos conocimientos prohibidos a nuestra madre, que un Dios, Yahvé, desde el Antiguo Testamento patriarcal, digamos que se enfadó porque esos conocimientos estaban vetados a unos pocos. A nosotros se nos ha transmitido esa idea tergiversada a través, digamos, del cristianismo y sobre todo del catolicismo. Pero vemos que la serpiente siempre ha estado representada en la antigüedad. Abajo tenéis un denario donde se representa a Ceres, Demeter, la diosa de la agricultura, con su carro, con su viga de serpientes. La serpiente es, digamos, un símbolo, como he dicho antes, de los conocimientos de la tierra. Todas las deidades que tenían algo que ver con la tierra venían representados con la serpiente en las manos o de alguna forma. Como Asclepio, el dios de la medicina. ¿De dónde se saca la medicina? De los productos de la tierra. La serpiente como depositaria de los conocimientos antiguos y ancestrales de la tierra. Salus, la diosa de Asclepio, la hija de Asclepio, también viene representada dando de comer una serpiente, es decir, la hija de Asclepio lo que está es aumentando los conocimientos de la tierra a quien los quiera conocer. Tercero, el aprendiz y el maestro. En el escenario que tenemos aquí vemos a Ceres, Demeter, con su carro de serpientes, su conocimiento. El de la moneda que tenemos al lado se llama Tristólemo. Tristólemo era un ser mortal, humano, al que Ceres, en la busca de Perséfone, se encuentra con él y le hace su aprendiz. Le enseña los conocimientos de la agricultura y de la tierra. Y cuando Tristólemo pasa de aprendiz a maestro, la diosa le cede el carro de serpientes para que fuera propagando el conocimiento por la tierra. Pasa de aprendiz a maestro y entonces es digno de poseer la serpiente. Como los médicos. Un médico tiene la serpiente porque el médico tiene la facultad de conocer los conocimientos de la tierra para elaborar un remedio y la medicina. Parte de abajo, en la Edad Media, exactamente igual. El caballero matando al dragón. El dragón es la gran serpiente. Lo que tiene el caballero matando el dragón es un tesoro, pero no de oro, no crematístico, sino un tesoro de conocimiento. Ha pasado de aprendiz a caballero. Y un caballero es algo más que coger y empuñar una espada. Es un maestro, es un caballero, es un señor recto. Eso lo hay en todas las culturas, islámica, cristiana, etc. Matar al dragón. En el día de hoy, matar al dragón o adquirir una serpiente sería aprobar una asignatura. Tú apruebas una asignatura, tienes una serpiente.
tú te haces una carrera y has matado el dragón, ya eres maestro en algo, ya eres digno de tener una serpiente. ¿Has cogido la idea? Pues vamos a ver muchas serpientes en la mesa de Ocaña. La historia clásica y idiosincrásica de la mesa de Ocaña es la historia de Lucrecia de León y la cueva de Sopeña. Vamos a pasar muy por encima de ella. Lucrecia de León es una vidente, una soñadora del siglo XVI, que junto con la congregación de la Nueva Restauración, que era gente muy importante del siglo XVI, ponen en jaque a la monarquía hispánica, Felipe II. Hablan de que por los pecados del rey, España iba a ser conquistada por sus enemigos, ingleses, árabes, portugueses, lo que fuera. Y que, al ser conquistada, iniciaríamos una nueva reconquista con un nuevo rey desde la nueva Covadonga, que no hay otra cosa que la cueva de Sopeña. Al principio esto se toma un poco que cachondeo, pero la España del XVI era cristiana y pagana, que se partes iguales. Por mucho que nos hayan querido contar que éramos muy católicos, ahí estábamos. Y claro, Felipe II se enfada, manda encarcelar a la congregación de la Nueva Restauración y destruir la cueva de Sopeña. La cueva de Sopeña no sabemos dónde está ahora. Sería uno de los grandes descubrimientos si esos días la descubriéramos. ¿Dónde se ha buscado la cueva de Sopeña? Principalmente es las minas de lápiz especularis de la zona. ¿Por qué? Porque en los legales de la Inquisición se pone que la cueva de Sopeña pertenecía a Villarrubia de Santiago, en las tierras de Villarrubia de Santiago. Pero claro, no sabemos, las tierras de Villarrubia de Santiago eran las que son hoy, las que son ahora, o los términos hace 500 años eran otros. Con lo cual, si tenemos una cueva de Sopeña que estaba escondida a los ojos de toda la gente, obviamente a lo mejor reutilizaron otras cuevas. Y si tenemos cuevas aquí profundas e importantes, son minas de lápiz especulares, el cristal de yeso romano que se utilizaba para hacer ventanas y que eran los más importantes del mundo romano en la época. No lo digo yo, lo dice Plinio el Viejo en sus crónicas, que habla de que el lápiz especular de España Citerior, de los 100.000 pasos alrededor de Segóbriga, que al centro de donde se mandaban el imperio, eran los más importantes del mundo romano. Esto lo tenemos aquí al lado, en nuestra tierra. Pues ahí se ha empezado a buscar todo eso. Hay una cosa curiosa. El cerrito este que veis aquí se llama Cerro de la Sopeña. Y justamente al lado hay un cortijo de los frailes de Ocaña, de los dominicos, que los dominicos son los depositarios de la Inquisición, son los inquisidores. Y hombre, resulta extraño que de todo el mundo que tuviera que tener algún cortijo en el paso, sean los dominicos los que lo tuvieran. Él lo dejó. Gente extraña. Los de y las de Noblejas hablan de una coplilla que decía: los frailes de Ocaña tienen en Torrique un cortijo para divertirse. Las noblejanas no quieren bajar porque Fray Mariano las quiere dar. Ahí lo dejo. No voy a comentar más. Me lo dijeron las abuelas en mi residencia. Todas. Lo tengo grabado en DVD, aunque historias fascinantes. La cueva de Sopeña se mandó construir a Juan de Herrera, nada más y nada menos que Juan de Herrera, el gran heterodoxo del mundo en esa época, que hizo el Escorial, etcétera, etcétera, etcétera. Una de sus construcciones más magníficas, la Fuente Grande de Ocaña, como todos sabéis, y no me voy a meter en ello, está construida en proporciones áureas. ¿Qué es la Fuente de Ocaña sin un templo dedicado al agua? Acordaos del agua, la gran importancia de la madre agua, de los templos antiguos. Eso parece un templo griego o romano. Y se decía que debajo de la Fuente Grande de Ocaña tenía las reuniones de su logia, la de la Trasmiera Cántabra. Se decía que debajo de la Fuente Grande de Ocaña había una sala de quedadas con el suelo hecho de tarima. Yo me diréis,
que hace un suelo de tarima a metros del suelo de una fuente. Yo, al principio, cuando empecé a leer estas cosas, yo pensaba que era una fábula como la de la cripta, pero es que resulta que es cierto. Aquí podéis ver la foto con los restos de la madera que hay en el suelo de la sala. Es muy difícil de entrar, muy estrecho, pero resultamente es que es algo inquietante. No solamente eso, sino que aquí hay un orificio, no se ve en la foto, pulido perfectamente, que da una estancia inferior, que no se sabe exactamente qué va ahí, no se sabe exactamente qué hay detrás de todas las galerías de la fuente grande de Ocaña. Es un misterio todavía por descubrir. Y sobre todo, los grandes sabios del tema, cuando fui, me dijeron, qué lástima que no se vea. Hay una capilla en la que hay un ladrillo así, que dicen, esta es la capilla de la serpiente, la capilla de los iniciados. Aquí había gente que se iniciaba en un conocimiento prohibido para muchos, la serpiente. En Ocaña, cultos solapados. Os he hablado de Ceres, la diosa de la agricultura, y tenéis también Salud, la diosa, diosa sí, hija de Asclepio, del dios de la medicina, diosa de la salud. De ahí nuestra palabra salud, viene de la hija de Asclepio. Increíblemente, aquí en este mismo lugar, donde estamos ahora en la biblioteca, hay un libro, Historia de la Villa de Ocaña, de 1868, de Díaz Ballesteros. Viene descrito un culto y una festividad a la Virgen de Ocaña, que la llama Monda Cerelis. La Monda Cerelis no es cristiana, es la humana. La Monda Cerelis, en su origen, estaba dedicada a Ceres, era un culto a la agricultura, que por algo, no se sabe qué, seguramente una solapación, y que el mundo, digamos, de los curas, el mundo católico no quiso que siguiera porque era pagano. Y otra cosa, ¿os habéis fijado en el nombre de la Virgen? De los remedios. ¿Qué son remedios si no es una cura o una enfermedad? El nombre de la Virgen ya te está mandando a tiempos remotos, precristianos. Pero es que lo que nos escribía Díaz Ballesteros claramente es un culto pagano de diosa Ceres, que se quitó, seguramente porque era pagano. Y luego es una virgen negra. La describe en el libro como una virgen de talla pequeña, muy pesada y negra. Lo podéis leer en cualquier momento, venís ante la biblioteca, cogéis el libro y lo leéis. Es así, es un solapamiento de cultos antiguos. Y vuestro Cristo, que está en las cuevas, volvemos otra vez al mismo. Las cuevas, el agua, la agricultura, es algo muy presente en la mesa de Ocaña que te habla de antiguos cultos solapados. Y así vamos a ver otros cuantos ejemplos más. Otra cosa curiosa es unos manuscritos en tomos que se encontró en la Casa de la Encomienda de Ocaña. Son únicos, se llamaba Miscelánea de Salomón, es un compendio de textos de medicina y magia. Lo pone, medicina y magia. En el mundo antiguo la medicina también era algo mágico, porque la gente no sabía qué consistía meterte un potinho, meterte en los polvos o meterte en las hierbas y que te curaras. Con lo cual la medicina, el mundo de la magia, el mundo de los sacerdotes, el mundo de la medicina, era todo uno. Luego con el paso del tiempo y del conocimiento se fue disgregando, sobre todo en la ilustración. Pero todo tiene un origen. Estos en concreto son del siglo XIV. De aquí de Teresa en Ocaña. Villarrubia de Santiago, otro culto solapado, es a la Virgen del Castellar. La Virgen del Castellar está situado en un lugar prehistórico porque se han encontrado restos prehistóricos, se han encontrado tumbas precristianas. Las aguas y las tierras donde está sentado el Castellar son tierras y aguas minerales medicinales. Con lo cual te está hablando de la importancia de la Gran Madre en un sitio sagrado desde épocas prehistóricas.
La Virgen está situada en un camarín, pero ¿sabéis que debajo del camarín hay una cueva? No está situada encima de una cueva porque sí, es por algo siempre. Y en la muela del Tormón, de ahí, del Castellar, hay lugares eremíticos, lugares donde antiguos monjes, antiguos ascetas iban a hablar en contacto perpetuo y singular con la naturaleza. Cultos sagrados. Y otra cosa súper curiosa, la iglesia, ¿a quién está consagrada? A San Bartolomé. ¿Y quién es San Bartolomé? El santo de la serpiente. El animal que representa a San Bartolomé es la serpiente. San Bartolomé muere desollado, como la serpiente que cambia de piel. Nosotros también solapamos, los españoles, cuando fuimos a América, solapamos antiguos cultos con los nuevos cristianos. Hay un pueblo que se llama Coatepec, que le pusieron los españoles San Bartolomé de Coatepec. Ese cerro, en su idioma, significaba cerro de las serpientes, donde los precolombinos adoraban a la serpiente, era en ese cerro. Los españoles lo que hicimos fue cristianizar, que es lo que ha hecho el mundo cristiano católico aquí también, en la Mesa de Ocaña, en el mundo prerromano, etc. Fuimos allí, los indígenas, y nos dijeron, esto es el cerro de la serpiente, y dijimos, no, es el cerro de San Bartolomé, que más o menos lo mismo, pero cristianizado. Es lo mismo una y otra vez. Tenemos también cosas increíbles como un baúl de Santa Teresa, una reliquia de Santa Teresa en Villarrubia, que se me dejó olvidar en un viaje, con el dinero que costaba en aquella época. Puede ser, pero que yo quisiera recuperar algo que lo veo raro. Santa Teresa es una de las grandes místicas. Tenemos trasiego de gente rara y de gente mística, de gente heterodoxa, que es madre de la iglesia, como la piedra del prende fuego. Lo que pasa es que saltó a la madre de la iglesia para prender el fuego, pero vamos, estuvo así de sí. Y hay una calle que me encanta, es la de calle Ángel Cuidado. Qué nombre, ¿no? Para poner en una calle en un pueblo. Yo preguntando a los de allí, tenemos aquí a los de El sueño de Lucrecia, les he comentado, digo, pero bueno, el nombre este, ¿por qué viene? Y la gente de Villarrubia no lo sabe. Yo para hacer las gracias en las rutas, hablo de que el único ángel que perdió sus alas fue el diablo. Obviamente no tiene que ver, es una broma. Es una coña que tengo yo con la gente porque se me quedó con la boca abierta. Yo lo que creo es que encontraron una estatua romana o lo que fuera que estaba mutilada, porque llevaría enterrada 1000 años, y estaba partida y la llamaron, se encontró un angelito y está roto, ángel mutilado. Yo creo que esa es la solución, pero vamos, que no lo sé. Simplemente es una curiosidad de un nombre tan extraño en una calle, es que es súper extraño. Y la cueva de la hiedra. Yo cuando vuelvo otra vez a retomar mi carrera como terapeuta ocupacional de geriatría, a poco los abuelos de Villarrubia me dicen, en la plaza de la iglesia de Villarrubia hay una cosa rara donde había gente rara que se reunía con una sala rara, con columnas raras, que se hacían cosas y eso, cuando éramos niños se hablaba mucho. Dice, luego se canicó y se perdió en el tiempo. Y digo, ¿pero cómo era esa cosa? Dicen, pues había columnas, había arcos, claro, pues me quedé flipado, digo, tengo que ir allí, sí o sí. Pero encontré el ayuntamiento, porque está debajo de la plaza de la iglesia, me tuve que saltar por una pared porque no había puerta física para entrar y había un hueco que era un butrón. Un butrón es un hueco, una entrada forzada. No era la entrada original, la entrada original estaba tabiquada. Cuando entré, me quedé flipado. Digo, ¿esto qué es eso? Yo hablé con mucha gente y me dijo, no lo sabemos, pero hay algo raro. Pero es que en la Mesa de Ocaña hay muchos sitios así, raros, que no sabemos lo que son. La tradición era no saber que se juntaba gente extraña. Ya está.
La toponimia, que también, ¿por qué de la Hiedra? Se sabe por textos y por informes que la calle era la calle de la Hiedra. La cambiaron a la calle del Mudo poco tiempo y luego calle de Santiago. Se ve una cristianización de ese lugar, porque la hiedra, como vamos a ver ahora, es una planta con una tradición ocultista muy fuerte, que oculta algo, que oculta saberes, digamos, que no pueden ser, digamos, conocidos o participados por gente normal. Lo vemos ahora. Tradición de sociedades secretas. Si las hubo, no eran grandes sociedades secretas. Yo creo que tenía algo que ver con el mundo del neopaganismo. Es decir, en el siglo XIX hay una corriente en la que los neopaganos tratan de volver a instaurar antiguos cultos, muy de ideas románticas, muy de traer elementos de los mundos exóticos, de Egipto, de Sudamérica, sobre todo de Asia, y participar de ellos. Pero vamos, que tampoco lo veáis como de sociedades secretas increíbles, que eso lo hacía la gente con conocimientos y con dinero. Como las redes sociales que tenemos ahora, pues en el siglo XIX estaba muy de moda que la gente rica, que la gente con conocimientos participa de sociedades secretas. Pero vamos, una sociedad secreta podemos ser tú y yo. Y ya está. Sin ningún tipo de fuerza política ni nada. En todas las sociedades secretas hay gente como lo que dicen de la masonería o de los Illuminati, que son más alto, y mis amigos y yo que son de más bajo. Ambos pues somos sociedades secretas o discretas, pero no pasa nada. En Villaruna de Santiago yo creo que fue algo así. El tema es que lo que me extraña y lo que dice la gente es que yo cuando entré no había vestigios en el interior. ¿Por qué no había vestigios? Si yo en todos los sitios que he estado en ruinas hay vestigios. Parece la escena de un crimen, como que han limpiado la escena de un crimen, limpísimo. ¿Y por qué lo tabican? Es como decir, que tengo que esconder, taparlo todo y tabicar, y limpiarlo todo para que no queden huellas de ello. Obviamente sí que hay restos de que pudo ser una bodega, que hay restos para dejar tinajas, pero no hay tinajas. Y en los círculos que hay en la tierra, en el suelo, hay, que pueden ser tinajas, pero hay una reutilización. ¿Por qué? Porque hay círculos de la parte baja de los continentes que están muy cerca, están a escasos centímetros, con lo cual tinajando pueden ser porque chocan las tripas, tienen que ser cilindros. Con lo cual sabemos, por los propios vestigios que quedan, que hay hubo continentes que pudieron ser vasijas de estas de vino, pero también otras cosas que no lo sabemos. Y se sabe que fue tabicada antes de la guerra civil. Sabéis que la guerra civil, el franquismo acabó con todas las sociedades secretas. Los mató directamente, los cogió y los mató. Con lo cual, pues ahí había algo de miedo y sobre todo las familias, los descendientes, no saben lo que tenían debajo. Y es raro que tu familia no te comente lo que tienes debajo de la casa. Es raro, es que es raro. Salvo que quieras proteger a tu familia y que se vaya de la boca. Esa es una hipótesis. Sea lo que sea el cual de la guerra, es algo espectacular. Culto solapados en la cueva de la hiedra. La hiedra, la toponimia, ahí tenéis un cistóforo griego. La hiedra siempre ha estado muy vinculada a los cultos solapados, subterráneos y solamente para iniciados. La planta de la hiedra es una planta trepadora que oculta lo que hay detrás. De ahí su símbolo. Si veis la madera, hay una cesta mística, de la palabra cistóforo, que era un elemento muy utilizado en los cultos subterráneos y ocultos de la antigua Grecia, sobre todo de Baco, que lo tenemos aquí. Baco con su corona de hiedra y con la rama de uva en la mano. Villarrubia, como caña, siempre ha estado muy relacionado con el vino, con la cultura del vino. Y yo creo que había tinajas de vino. Yo creo que fue algo solapado de un culto neopagano, que puede ser o no, está en mi idea. Y que en una época en la que murieron los abuelos, finales del 19, principios del 20, fue cuando creo que se les fue de las manos un poco a la gente que estaba ahí, dio que hablar,
y tuvieron que irse de ahí, talicarlo, limpiarlo todo para dejar pruebas y demás. Porque no era, digamos, un pecado gordo, pero te traía problemas. Sobre tóxico y la iglesia estopado. Tenemos otra representación de la fiesta mística, un Baco, Ceres, el lunario que les enseñó antes, en el anverso está Baco. La agricultura, la viña, Baco, Ceres, es agricultura, es lo mismo. Y una cueva que está al lado de la iglesia de Santiago, que es el santo de la serpiente. El maestro de la serpiente, que se llama así, fue quien construyó mucho de los elementos románicos que hay en el Camino de Santiago, sobre todo en la zona de Navarra y de Eunate. Maestro de la serpiente, el que conoce los secretos de la tierra. No conoce su nombre de pila, pero sí su apodo. El maestro de la serpiente, el que conoce los secretos de la tierra. ¿Qué puede ser la parte central? Pues como se ve, hombre, no se ve, en la iglesia de Bamba, Valladolid, la iglesia de Rosario. Ahí encontraron una capilla que también estaba tabicada con una columna central muy desgastada. Se sabe que hay muchos ritos circulares para entrar en contacto con la divinidad en muchos cultos, pero de todo el mundo. Ocaña con su huella del cordón, alrededor de un palo, los indios alrededor de un tótem, los musulmanes alrededor de la piedra negra. Es lo mismo, incluso en Noé, en mi pueblo tenemos la Cruz de Mayo más grande de España, que no deja de ser un elemento pagano, y se baila alrededor de ello. Lo que pasa es que ahora solamente bailamos, pero en la antigüedad tenía otro significado, que era entrar en contacto con la divinidad. Si a lo mejor hubiera en la cueva de la hiedra vino o otros líquidos para ayudarte a ascender, tendríamos un significado de la cueva. ¿Me entendéis? Podría ser, no lo sé, es una hipótesis mía. Lo que sí que nos ha quedado también como prueba de Carlos Reízo, que era el que tenía la casa ahí encima, o casi encima, decían que era un hombre que tenía muchísima cultura, que le gustaba mucho el arte, etc. Y que pintaba a sus amigos. Uno de los dibujos que nos ha quedado del doctor Azuero. El doctor Azuero sí que se sabía que andaba con temas de cultismo. Y saltó a la fama a principios del siglo XX, lo pone en 1929, porque manejaba el parque Gémino, que es un parque craneal, mitad motor, mitad sensitiva, y que lo manejaba a través de ganzúas, a través de la nariz, manejaba el nervio y curaba dolores. Con lo cual, hay gente puesta ahí que es increíble que aparezca el doctor Azuero, que era de San Sebastián, en un pueblo perdido de la Mesa de Calla. Es que es raro que en esa época donde la gente hay. El abuelo, uno de los hipótesis que también tengo, escribió, el abuelo del doctor Azuero, que era el doctor Azuero, también escribió un compendio sobre aguas medicinales, por lo de la perla del Castillo. Una historia brutal también neopagana. La lengua dentro del saco de fórmula puede lograr, lo cuento muy por encima. Hay dos hermanos, uno de los hermanos lo mata un familiar por las causas de tierras, cosas de estas, y el hermano que vive le quita la lengua y la mete en un frasco de formol. A partir de ahí, los abuelos de una residencia le cuentan que sus padres vieron cómo se movía la luz, se fenómenos poltergeist, etc. Eso terminó de formarse cuando vino un cura de la posguerra, o antes de la guerra, porque este hecho sucedió en 1870 y algo, en el reinado de Diego I, y la historia de la casa de sapos, es una historia de poltergeist asociada a un frasco con una lengua. La lengua dentro del frasco de formol. Se dice que los hermanos no eran católicos, eran monárquicos y que pertenecían también a sociedades secretas. Lo vamos a ver ahora. El cual la sobrina nieta que hereda todo esto, cuando muere se hace enterrar
en un lugar desconsagrado del cementerio de Santa Cruz, pero vestida de monja carmelita. Pues es increíble eso. La lengua, ¿por qué la lengua? La lengua, si veis, es un órgano de lenguaje. El tema es que el hermano no quiso mutilar porque sea el otro hermano, lo que hizo fue intentar hablar con él con ritos de espiritismo. Recordáis la época romántica, la época del neopaganismo, la época del espiritismo, y donde podemos ver esa serie de cultos en un libro como el de Magos Místicos del Tíbet, de Alexandre de Vigny, en la que narra un viaje que tuvo al Tíbet y con un brujo, un sacerdote, en el cual se tumba el muerto, le empieza a decir oraciones, el muerto abre la lengua, le quita la lengua y con esa lengua puede hablar con el muerto. Cultos solapados y traídos a Occidente por el neopaganismo, donde se ve también el mundo greco-romano, la bruja Egipto, la bruja más importante del mundo romano, la bruja de Tesalia, donde se sabe también por escritos de cronistas de la época que utilizaba lenguas para hablar con los muertos. ¿Cuál es mi idea? Pues a lo mejor que pasó un gato detrás de una estantería, la tiró abajo y se formó todo el show. Yo nunca he visto fenómenos por veréis, pero que estoy yo, ¿qué tal? Pero hay una parte real, en la que se hablaba, hay otra cancioncita y es anunciante, en la que dice: ¿dónde vas, Romualdo Rivas, tan gallardo y tan ufano, a la cueva de Aldo Vera con todos los republicanos? Te está hablando de que iba a ser una cueva con gente, ¿hacer qué? Lo estuvimos buscando en mapas de Santa Cruz, no encontramos nada, hasta que un pastor de mi residencia me dijo: Antonio, dice, si es que la cueva de Aldo Vera está en Illana. Y en Illana, donde íbamos los pastores de Santa Cruz con las ovejas. Empecéis a entender, se iban a un lugar muy lejano, muy recóndito, y luego cuando llego allí pregunto por la cueva de Aldo Vera, me dicen que se llama la cueva de la Mora. El topónimo de la Mora viene de algo ancestral, no de musulmán. Antiguamente, cuando se quería nombrar algo antiguo, como no sabían lo que era la prehistoria, la gente siempre decía lugar de muros, porque pensaban que el año cero empezaba con la reconquista. No sabían del mundo romano, no sabían del mundo prehistórico, no sabían nada de la edad del bronce o del hierro. Le llamaban del moro o de la mora, y mora te viene a decir algo ancestral, con lo cual lo que se te aparece ahí, aquí hay una cara mágica que se te aparece, el día de San Juan, cuenta lo mismo, es de una mora encantada, que es un ser ancestral. Se sabe que hay un poblado muy antiguo, romano incluso prerromano. Empecéis a entender lo que es el neopaganismo y la solapación de cultos y todo eso que hay en la mesa de Ucrania. Esto es real. Claro, cuando me contaron la historia de la buena encantada de Millán, me quedé flipado. Porque ya sí que hay un nexo de unión entre un frasco con una lengua y una cueva mágica de épocas ancestrales. Artificial, el abuelo que me lo dijo no había estado en 70 años y dimos con ella. Los pelos como escorpios. También en Santa Cruz de la Zarza, en Montuerque, hay una zona también brujeril, con mucha tradición de brujas, donde se decía que se reunía un ministro de la Segunda República, un tal Emilio Palomo, que era el ministro de Comunicaciones. Se hablaban ahí de que tenían también lugares de culto o de lugares de reunión raros. De hecho, los abuelos de mi residencia me contaban que iban allí unos carros con mulas, y en los carros con mulas iban mujeres alegres. Ya me entendéis un poco. Estuvo también muy relacionado con un robo de oro del Banco de España. Y luego pues inventaron las copias del cocodrilo para que nadie fuese a molestarles. Se inventaron que había un cocodrilo que mataba a la gente para que no fueran a molestarles. Una gente extraña. Y yo estoy pasando por encima. La guardia y el santo niño, otro santo que está en la cueva. Otra cueva. Santo Niño por encima, fue un niño que estaba con su madre en la catedral de Toledo, le secuestraron unos judíos y le sometieron a tormento. Y de ahí por el cielo santo.
encima. Lo realmente raro, aparte de la cueva, que es muy significativo que esté en una cueva, que seguramente fue una cueva mágica precristiana mucho antes de que el Santo Niño estuviese ahí, y que está debajo de donde hubo un convento, que también hay que tenerlo en cuenta, es lo que llaman la sinagoga subterránea, que está debajo de la ermita del Padre Jesús. Los arqueólogos no saben lo que es la sinagoga subterránea, no lo saben. Lo llaman sinagoga subterránea porque estaba en la judería. Ya está. Pero no saben si fue mitbe o qué leche será. El tema es la pregunta, ¿por qué un hecho tan gordo como la historia del Santo Niño, tan sumamente antijudía, se fabrica o tiene lugar en un contexto como el de La Guardia? Es un pueblo que está alejado de todo. ¿Qué hay en La Guardia relacionado con los judíos que hace que eso suceda ahí? No lo sabemos. Pero otras dos ideas. El río y el arroyo que pasa por La Guardia se llama Cedrón. Cedrón también es el arroyo y el río que está en Tierra Santa y que la Biblia habla de que va a ser el primer lugar de la resurrección de los muertos. O sea que si un día resucitan los muertos, se levantarán primeramente en Tierra Santa y en La Guardia. Y al lado hay un poblado antiguo que se llama Megido, que es el lugar donde tuvo la gran resistencia judía de los romanos. ¿Qué leche había en La Guardia para todas estas toponimias y para que se levantara algo tan gordo como el Santo Niño? Me han contado que al lado del Cedrón encontraron un ojo de Horus. Tremendo. Lo que queda por descubrir en La Guardia es algo muy gordo. Que lo digo de verdad, porque estas historias no ocurren en sitios así porque sí, ni en comarcas así porque sí, ni todo junto. La Virgen del Socorro, la historia del aprendiz y el caballero. Es una ermita que está situada en un paraje donde se dice que ha habido luces, que se apareció la Virgen, con aguas medicinales, recordaron de la diosa, y que se terminó de destruir muy a la española. En la independencia, los de Huerta y los de Cabañas se lían a hostias el día de la festividad de la Virgen y destrozan la ermita a la española, a tomar con leche. Pero la historia de la fundación de la ermita nos viene a decir: hubo dos personas que había allí criando una serpiente. Es decir, la serpiente, dándola de comer, creando un conocimiento. Y un hombre tuvo que ir allí a vencer a la serpiente. Es decir, aprender de esos dos. Esos dos seguramente serían ascetas. Vivían en una cueva que está debajo de la ermita, y en la ermita estaba una gran serpiente. Cuando ese hombre termina con la serpiente, se llama caballero. Es lo que hablábamos de Ceres y Pictólemo y del caballero que mata al dragón. Se fue a formar ahí como algo. Y es un paraje en el que el arroyo que pasa por al lado se llama arroyo madre. Volvemos al mismo. La diosa, los puntos alapados, las serpientes, las aguas milagrosas. Es un precioso PR, un sendero de pequeño recorrido, muy fácil de completar con historia brutal. La cueva de la luna en Titurcia, pues ¿qué hace un edificio tan grande bajo tierra? Si lo que veis en negro es el restaurante. ¿Qué hace eso bajo tierra con simbología templaria? Obviamente no es templario, pero puede ser que templario con algún rito raro, no lo sé. Ni pagano, ni templario, lo que sea. La Virgen de Titurcia es María Magdalena, una santa templaria. Al lado está Cerro de Venus, con toda la historia mágica que tiene, etc. Dicen que quien lo fundó la ermita que hay al lado, es el cardenal Cisneros, regente de España. Regente de España construyendo o estando relacionado con lugares muy heterodoxos. El regente de España, el jefe de la Inquisición, es intocable. Yo puedo ser el más herético del mundo, pero si vuestro jefe no me vais a tocar. Y el regente de España, que era marinera, pues vio una cruz y dijo: vamos a conquistar Orán, y la vio ahí, en Titurcia. Algo tremendo, es que es algo tremendo. ¿Qué hace en Titurcia un templo de esta estructura con cruces templarias bajo tierra? Es algo que había que preguntarse. Y Titurcia de la Mesa de Ocaña
somos hermanos, en la misma tierra. Vamos terminando. Como curiosidades de gente rara que no sé lo que pasa con ella para poner un epitafio tan sumamente triste, el más triste que he visto en mi vida. Aquí yace un desgraciado, de historia harto memorable, la cual fue un enigma nadie podía descifrarle. No era posible en la tierra hallar para mí consuelo, en ella he vivido mártir. Dios me premiará en el cielo y ninguno me negará el que esta historia conozca lo mucho que ha padecido quien yace bajo esta losa. Es el epitafio más triste que he visto en mi vida. Alguien me dijo que era este hombre, lo triste en verdad es que la última vez que vi la losa estaba en un vertedero. Yo espero que la hayan recuperado, espero, porque es una losa única. Es que ahora mismo que estamos en un periodo ya de pre-Halloween, ya de los muertos y todo esto, se te ponen los pelos como escarpias. Y en la misma ermita del cementerio hay una mesa de autopsias que yo me quedé helado, madre mía, si has estado en Lillo que te cagas. También tienes que tener en cuenta que en Lillo, en la laguna, es donde se produce también el fenómeno de las piedras andantes. Pues un fenómeno de que lo último que se habla de ello, que microorganismos están bajo las tierras, que las piedras que hacen mover esas piedras y hacen un surco. Y ese fenómeno solamente se da en el Valle de la Muerte, Estados Unidos, en otro en China y en India. Si es que tenéis una comarca que vamos, es que la puta polla, vamos. Se me permití la expresión. Que es tremendo, tío, es que es tremendo, tremendo. Para finalizar, otro salvamento, Santa Cruz de la Zarza y el Charco Negro. El Charco Negro tiene historia de que hay un diablo, un dios negro que te coge y te baja a las profundidades y te ahoga. No será una demonización del dios Enón, un dios prerromano que habitaba las charcas como en Uclés, como muchísimos pueblos de la zona, que era dios de la vida y de la muerte porque estaba tanto en el cielo como en las profundidades. Y fue una forma, creo yo, de cristianizar, de decir, ahí no vayáis porque es un sitio pagano, vamos a demonizarlo. La toponimia, negro, del diablo y todo eso viene a ser una demonificación de un lugar generalmente sagrado de la antigüedad. ¿Y dónde está el pueblo de ese supuesto dios Enón? Al lado hay un montón de cerámica romana y prerromana. No quiero decir que sea acaso, yo que sé, pero al ladito. Está todo el suelo lleno de cerámica. Ahí estaba el poblado, prerromano. Un sitio absolutamente espectacular. Y aquí en el Cerro de la Muela se habla de que sacrificaban a los reos, que los tiraban, que los cogían y los mataban, despeñándolos por el cerro por lo que es la muela. Para subir a ello hay unos escalones que están tallados. No será que la historia otra vez se ha tergiversado y lo que no sacrificaban era hombres, eran reos, sino en sacrificios a la naturaleza. A lo mejor era el santuario, que es lo que creo yo, del poblado. Y el Charco Negro formaba parte del santuario del poblado. Lo que sacrificaban no eran reos para ejecutarlos, eran sacrificios de animales a la naturaleza. En la misma muela hay restos de un círculo que te ponen que son de un bombazo de la guerra civil. Obviamente una bomba no hace un círculo perfecto. Lo que hay son los restos, la base de una casa prerromana. Típica, vamos, de lo que hay ahí. Eso es santuario. Es de los lugares más espectaculares que hay en la Mesa de Ocaña. Está señalizado, fácil de recorrer y en otoño e invierno la época ideal. Espectacular el terreno que hay ahí, plástico de agua, se ve la cerámica y ya todo es el cielo. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, espero que os haya gustado. A lo mejor un 30% de lo que he hablado es lo que sería la Mesa de Ocaña. La Mesa de Ocaña tiene para hablar días, para hacer ciclos, de cada municipio un ciclo. Y es una cosa espectacular, así que pues felicidades por vuestros pueblos, por vuestra comarca, que ya digo que es de lo mejor que hay en España. Así que muchas gracias por estar aquí y buenas noches.
Si tenéis alguna pregunta, me podéis preguntarme. A mí, Bueno, muchas gracias, Antonio. No se puede ir, por supuesto, de aquí sin el motivo de Don Andrés del Bar, nuestro motivo de Ocaña, representativo de Ocaña. Gracias, gracias. porque la verdad que tendré en mi vitrina de trofeos, porque la verdad que para mí es un honor que una gran amiga me lo dé y en un pueblo que me da tantas alegrías y desde hace 10 años empecé este sueño, así que muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta que hacerme o alguna cosa, pues nada. Si queréis preguntarme. ¿Sí? Has relacionado antes lo de la comarca de Trasmiera con la Fuente Grande. ¿Por qué? Porque Juan de Herrera estaba allí. Juan de Herrera se sabe que Santa María de Varello, en Cantabria, es una iglesia románica preciosa con una pila bautismal más brutal todavía, se sabe que es de allí. Simplemente por eso, por, digamos, asociación. Sí que se sabe que en Cantabria, en esa iglesia, sí tenía la reunión de la logia de Juan de Herrera. Venían de allí, los canteros y todo esto venían de Cantabria. Claro, los canteros que trajo aquí. Venían de Cantabria y supuestamente su lugar de reunión era Nuestra Señora de Varello, en Cantabria. Sí, la conozco la iglesia. Preciosa, una iglesia preciosa. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a dejarlo, más que nada,